Vamos a hablar de este hombre, de este correntino que se compró un castillo en Francia y que se mudó, aunque bueno, está muy contento porque se mudó a este lugar. Así por lo menos lo dice, fue amor a primera vista con aquel edificio del 1500, pero no imaginaba que lo que iba a encontrar cuando cumplió su sueño de ser dueño de un castillo. Confiesa este hombre, que todavía no vamos a dar el nombre, que desde pequeño tuvo el don de hacer de cada objeto o situación o espacio que conocía algo bello y memorable. Criado entre adultos en Goya, la segunda ciudad más poblada de la provincia de Corrientes, fue el más pequeño de una familia numerosa, por supuesto. Tiene recuerdos de una infancia libre en un barrio donde las puertas no se cerraban con llave y los chicos entraban a las casas de los vecinos sin pedir permiso. Goya tiene una arquitectura muy bonita. Había casas que le llamaban muchísimo la atención, pero en realidad no era el diseño en sí de la propiedad, sino la forma en que él imaginaba en que se la podía vivir, ¿no? Se paraba detrás de las rejas que daban a los jardines y proyectaba situaciones. La mamá lo dejó de llevar a las reuniones con las amigas porque él se ponía a chusmear en cada rincón, abría las alacenas y eso le gustaba. Lo hacía para ver cómo vivía la gente. Siempre me interesó la vida detrás de las paredes de una casa con mucha gente. Recuerda así Oscar Rinaldi, el correntino que se compró un castillo y que ahora está viviendo en Francia. Estamos hablando de esta persona que acaba de hacer algo increíble. Bueno, llegó a Buenos Aires, quizás esa fue la razón por la que años más tarde dejó la ciudad natal para mudarse a Buenos Aires e inscribirse en la Facultad de Arquitectura y estudiar lo que él consideraba la madre de las artes. Autopercibido como un estudiante crónico, 2 años después se animó finalmente a seguir los consejos de una amiga que vivía en Milán, Italia, para formarse como diseñador de moda en aquella urbe europea, por supuesto. Fue en ese contexto en que se encontró con su actual pareja, que estaba de vacaciones en Buenos Aires. Se conocieron y bueno, la química surgió de inmediato. Pasaron varias semanas hasta que volvieron a Estados Unidos y decidieron probar cómo convivir en un viaje a Europa, ¿no? Visitaron Londres, Escocia, Roma y otras ciudades hasta que se le terminó la plata. Se había gastado todo lo que había ahorrado para viajar a Milán en distintas cosas de turismo, ¿no? Pero todo fluía de modo en que decidió regresar a la Argentina, embalar las cosas sobre la calle Arenales y mandar todo al campo de un amigo con el siguiente pedido: si para fin de año no vuelvo, por favor, mandá todos estos muebles a la casa de mis padres en Goya. Así que fue en agosto de 2016 que Oscar dejó definitivamente la Argentina y no regresó hasta febrero de 2009, ¿no? En mayo de 2008 se casó en una casa de playa en Provincetown, en Massachusetts, y ese verano se mudó a Londres. Se inscribió en el London College of Fashion y consiguió trabajo como vidrierista en un negocio de cocina muy tradicional en Londres. Un par de años más tarde entró como aprendiz en Jeeves Hawkins, una de las sastrerías más importantes en Savile Row. Estuvo en ese mercado durante 4 años y descubrió un mundo que no sabía que existía y que le fascinó. También trabajó en la legendaria tienda Henry Poole durante todo el tiempo que había creado su marca de corbatas de moño, O-Time, y tenía la idea de desarrollarla ampliando la oferta con nuevos diseños. Bueno, es un tipo de familia numerosa, ¿no? Un nuevo sueño por cumplir. Los proyectos personales fueron un nuevo puntapié para un cambio de vida. Con muchos viajes a distintos lugares del mundo y casa propia en Londres, el nuevo sueño era ampliar la familia. Es una persona que tuvo que adoptar, así que tenían un poquito de caos que les hacía falta. La adopción era el medio para convertir el deseo en realidad, así que tuvo que hacer un curso y dar detalles de su dinámica familiar. Tenían que adoptar hermanos porque, los grupos o los hermanos son más difíciles y no todo el mundo puede darse esa posibilidad. Pero ellos sí se dieron esa posibilidad y estaban en condiciones económicas de hacerlo, así que adoptaron a 2 chicos para tener más gente todavía dentro de la casa. Sin embargo, con un proceso de adopción frustrado, sintieron que tenían que hacer una pausa para recobrar fuerzas. Después de ese momento tuvieron que ir a Francia unos días porque les pesaba mucho estar en la casa que habían pensado y equipado para compartir con los chicos en el viaje, ¿no? En medio de la campaña conocieron el castillo de Bellevat y fue amor a primera vista con esa construcción. De entrada sintió que era la casa y que era su lugar en el mundo. Es un castillo que está ubicado en Assay, la población y comuna francesa situada en la región centro del departamento de Indre y Loire. Perteneció a la aristocracia hasta que la Revolución Francesa. Después pasó por distintas familias y situaciones hasta que una inmobiliaria vendió la propiedad a la familia Reinaldi Seidman. Este castillo del siglo XVI y de las dependencias de la primera mitad del siglo XVII es, una cosa increíble. Uno de los dueños que trabajaba la tierra alrededor de la dependencia decidió separarlas.
Así que quedó dividida en Chateau y Granja Bellevat cuando Jeff y Oscar finalmente compraron el castillo y volvieron a unir la propiedad que había estado separada durante 200 años. Durante 200 años, nada más y nada menos que durante 200 años. El 14 de julio de 2016, 2 semanas antes de la mudanza a Francia, se negociaban algunos detalles económicos, terminó llegando la llamada que volvería a cambiar los planes, porque bueno, al fin pudieron adoptar a los chicos, una historia con final feliz. 3 hijos y un castillo. Bueno, se mudaron a Bellevat, tenían 3 chiquitos con un pasado triste. Román tenía 3 años y no hablaba, Leighton de 2 balbuceaba y James de 1 era una bola feliz. Hacía 8 meses que estaban con ellos y no entendían qué estaba pasando, por supuesto. Todavía no hablaban inglés y ya los estaban introduciendo en otro idioma. El castillo estaba en ruinas por donde lo miraran, era un caos. Venían de una casa en Londres que era toda blanca, limpia, inmaculada, confortable, con calefacción y ayuda en las tareas de la casa, y llegaron a un lugar lleno de piedras, con todas las ventanas rotas, sin electricidad y sin baño. Te podés imaginar, los primeros meses se acomodaron como en una suerte de galpón al anexo al edificio principal, conocido como Hunting Lodge, y 2 años más tarde se mudaron a la casa de la granja. El castillo había tenido un incendio y había estado abandonado desde entonces, en 2003, o sea, desde el 2003 hasta el 2016 el castillo había estado abandonado. Por supuesto, no tenía electricidad, todavía no tiene electricidad, no tiene puertas, no tiene plomerías y no es habitable, pero sí va a tener 6 habitaciones, 6 baños, un family room amplio, comedor y 2 cocinas, y bueno, van a hacer que se restauren otras dependencias que están en peor estado, pero que planean convertir en un espacio para huéspedes en un futuro y obtener un ingreso desde allí, ¿no? La idea es que la gente pueda ir a ver el pasillo. Pero de a poco todos se están encariñando con el lugar y todos están sintiéndolo como una especie de hogar. Los chicos ya se adaptaron, van al colegio y tienen un lindo grupo de amigos. Acá las casas no tienen llave, no hay peligro y eso los recuerda muchísimo a las infancias, ¿eh? Bueno, los vecinitos entran sin golpear para jugar y para nosotros es increíble, como le pasaba también al mismo tipo en Goya, ¿no? El castillo fue construido en 1500 y perteneció a una familia aristocrática muy adinerada. De apellido Poirier, solo ellos habitaban el castillo, tanto que los edificios contiguos hacían las veces de panadería, granja, cava, lavandería, establos, y ahí también vivían el personal que lo servía, ¿no? Por supuesto. La construcción de las dependencias datan del 1600 y hay registros que evidencian que aquella familia tenía 2 hijos que le habían sido dados, tal cual figuran las actas de la época, y el mayor de ellos se convirtió en mosquetero de Luis XIII y su hermano en el guardaespaldas de Ana de Austria cuando pasó a ser reina de Austria. Por eso se fantasea con la idea de que fueron adoptados y que esa casa era para ellos y para nuestros pequeños 3 mosqueteros que la vida nos dio la dicha de conocer. Bueno, la idea es compartir la experiencia con toda la gente, ¿no? Este hombre, este correntino que compró un castillo en ruinas en Francia y que se mudó con sus hijos, aunque todavía no tienen ni gas, ni luz, ni agua, ni ventana.